Entonces nos dice, graficar las siguientes funciones e identificar, inciso A, el vértice, inciso B, intersección con el eje Y, inciso C, intersecciones con el eje X. Entonces, esto es muy similar a lo que vimos la clase pasada con la función lineal. Pero a diferencia de la función lineal, pues aquí nos pedían calcular la pendiente, intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Estas podrían ser preguntas de examen. Ejemplo número 1. Tenemos esta función. Recordar que la función puede escribirse como f de x o bien puede escribirse como y. O sea que cualquiera de estas dos nomenclaturas representa lo mismo. Y es lo mismo que f de x. Las dos siguen siendo funciones cuadráticas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues de acuerdo al apunte que ya teníamos aquí en el pizarrón, nos dice punto número 1. El valor de a. ¿Cuál sería el valor de a? Bueno, tenemos que el valor de a es el coeficiente de x cuadrada, que sería 1. Aunque no está escrito, se sobreentiende que hay un 1 multiplicando a la x cuadrada. El valor de b sería 6, que es el coeficiente que multiplica el término de x. Y el valor de c sería 8, que es una constante. Entonces aquí vemos que el valor de a es un número positivo, o sea, es mayor a 0. Y el apunte nos decía que si el valor de a es mayor a 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces tenemos que la gráfica de esta función será una parábola que abre hacia arriba, como la primera gráfica que les había enseñado. Punto número 2, vértice. Vamos a calcular el vértice. De acuerdo al apunte nos dice que para calcular el vértice, su valor de x será igual a menos b sobre 2. Entonces sustituimos los valores de b y n. Sería menos, paréntesis, el valor de b que es 6, sobre 2 por a, donde a es igual a 1. Entonces sería menos 6 entre 2 por 1, 2. Menos 6 entre 2 nos da menos 3. Entonces el valor de x del vértice sería x igual a menos 3. Para encontrar el valor de y del vértice, ahí en el apunte nos dice que el valor de y es f de menos b sobre 2a. En otras palabras, significa que el valor de x que ya obtuvimos, ese hay que sustituirlo en la función original, en la función f de x. Sustituimos menos 3. Esto sería menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 8. Entonces menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. 6 por menos 3 sería menos 18. Más 8. Entonces 9 más 8 sería 17. 17 menos 18 nos daría menos 1. Entonces el valor de y sería menos 1. Este sería el vértice. Sería la coordenada menos 3, menos 1. Entonces ya contestamos el inciso A. Entonces este sería el inciso A. Bien. Y punto número 3, intersecciones con los ejes. De acuerdo a nuestro punto nos dice que la intersección con el eje Y sería en Y igual a C. ¿Cuál es el valor de C? Pues tenemos que C es igual a 8. Entonces la coordenada sería 0,8. Esto sería el inciso B. La intersección con el eje Y sería en la coordenada 0,8. E intersecciones
el eje X. Esto será cuando Y es igual a 0. Entonces sustituimos Y igual a 0 en la función original. Y que vale 0 es igual a x cuadrada más 6x más 8. Esto yo lo puedo factorizar. Tenemos un trinomio, sería x y x. Buscamos dos números que al multiplicarlos me den 8 y al sumarlos me den 6. Estos serían 4 y 2. Porque 4 por 2 me da 8 y sumar 4 más 2 me da 6. Entonces al despejar x más 4 igualado a 0 y x más 2 también igualado a 0, tenemos que 4 que está sumando lo paso al otro lado restando, y 2 que está sumando lo paso al otro lado restando. Por lo tanto nos quedarían las coordenadas menos 4, 0 y menos 2, 0. Estos serán las intersecciones con el eje de las X, esas dos coordenadas, que corresponden al inciso C, ya que en el inciso C nos piden intersecciones con el eje de las X. Entonces ya con base en esta información que tenemos aquí, podemos graficar la función. ¿Cómo quedaría su gráfica? Primero tenemos el vértice. Se localiza en la coordenada menos 3, menos 1. Ese sería el vértice. Intersección con el eje Y. Sería el punto 0,8. Sería este. 0,8. E intersecciones con el eje X. Serían las coordenadas menos 4,0. Sería aquí. Y menos 2,0. Sería aquí. Y como la parábola nos decía en el punto 1 abre hacia arriba, entonces a partir del vértice la gráfica abre hacia arriba. Entonces la gráfica nos quedaría así. Y de esa manera obtenemos la gráfica de esta función cuadrática. Donde, bueno, les repito, en el examen nos pedirían graficar la función e identificar esta información. El vértice, intersección con el eje Y las intersecciones con el eje de las X. Entonces después del corte vamos a ver otro ejemplo.